¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Atención que hay alerta meteorológica para el área metropolitana. En un ratito nada más les vamos a dar los detalles. ¿Cómo va, Juan? Buenas noches. Muy bien, Cecilia, buenas noches para todos en todo el país. Comenzamos con la primera información que tiene que ver con que ayer a la madrugada se produjeron dos nuevos asesinatos en la provincia de Santa Fe. En lo que va del año 2013 ya suman por lo menos 17, lo que está demostrando que hay una situación de imposibilidad de controlar el delito por estas horas en esa provincia. Por eso hay una serie de opiniones de políticos y también hay un debate social en la provincia sobre por qué se está dando esta situación de delitos en la provincia de Santa Fe. Organizaciones sociales y políticas se movilizarán este jueves en Rosario. Reclamarán respuesta a los 15 homicidios perpetrados durante este mes y denunciarán la complicidad de la policía santafesina con el narcotráfico. El diputado Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, advirtió que esa connivencia del delito con las fuerzas de seguridad se naturalizó tras la salida del ex jefe Hugo Tognoli, acusado de presunta protección a narcos, y la continuidad de su equipo. La cúpula policial que hoy está es la que conformó Tognoli. Esa fue una muy mala decisión. Fue una muy mala decisión porque la señal que se emitió hacia todos, digamos, hacia el interior de la fuerza y hacia el mundo del delito es que nada había cambiado, que nada pasaba. Y hacia el conjunto de la sociedad no se recuperó confianza. Rossi agregó que el gobierno santafesino perdió el control de la seguridad y recordó haber advertido a las autoridades sobre el crecimiento del delito narco. El gobierno en un primer momento subestimó este dato, presentó lo que se denomina genéricamente como ajuste de cuenta, como si fuese una pelea entre vecinos por cuestiones menores, y en realidad se trataba de peleas entre bandas que se disputaban territorios y negocios delictivos. Y esta subestimación nos llevó a la situación que hoy tenemos, ¿no? El año pasado Rosario tuvo 182 homicidios dolosos. La diputada María Eugenia Bielsa, del bloque Encuentro Santafesino, dijo que lo sucedido en Rosario es la crónica de un final anunciado y recordó que en enero del año pasado un grupo de narcos asesinó a 3 militantes sociales en Villa Moreno. En coincidencia, Rossi se refirió a los ataques contra los integrantes del movimiento Evita en Villa Alberdi y planteó la necesidad de una solución. El ajuste de cuentas muestra su cara más cruel, que es la de las víctimas inocentes. En este enero una militante social cristiana de Barrio Ordueña de Rosario fue asesinada por estar en el medio de una balacera entre bandas. Lo mismo sucedió con los 3 militantes del movimiento Evita, que por suerte no fallecieron, pero sí fueron alcanzados por las balas. Así que claramente nosotros lo que vemos es una situación creciente de inseguridad en Rosario y a un gobierno provincial que no da respuestas ni tiene políticas acordes como para que esto empiece a disminuir, ¿no? La diputada socialista Alicia Siciliani le respondió a Rossi. Dijo que sus declaraciones son cínicas y perversas y están relacionadas con una estrategia electoral. En tanto, el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de Santa Fe anunció que la semana próxima se movilizará hacia la capital provincial en reclamo de mayor seguridad. De todas maneras, vale aclarar que tanto diputados como distintos funcionarios y también gente de la oposición señalan la falta de seguridad en la provincia de Santa Fe como un problema muy grave allí y han pedido inclusive que el ministro de Gobierno vaya a la Cámara de Diputados a dar explicaciones del caso. Ahora estamos con Luis Bruckstein para que nos dé su óptica, haga el análisis de esta situación. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es un tema que venimos hablando ya desde hace varios días, desde que empezó este año, y yo creo que valdría la pena hacer algunas aclaraciones para empezar a abordarlo. Primero, que es un tema muy complejo. Segundo, que es un tema que necesariamente genera una polémica político-partidaria legítima, que es un enfoque de llegada, si se quiere, a este problema, pero creo que es importante evitar que ese enfoque genere o tape la existencia del problema concreto. O sea, no se trata
uno puede tener una posición o puede tener otra posición, pero hay un problema en el fondo que hay que resolver. El otro tema también es que es un tema que se presta mucho a demagogia, a rápidamente usarlo como un tema que se puede solucionar de la noche a la mañana, tomando una medida, dos medidas, aplicando mano dura o lo que fuere, las recetas que se han expresado en cada campaña, en cada situación de este tipo. En este sentido, de todas maneras, lo que se puede decir es que hay un problema concreto, que es un problema que no se puede ocultar, que es el problema de la violencia, que es el problema del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Y como todos los problemas, también son oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades para tomar medidas, para llegar a fondo en cuestiones que a lo mejor han quedado un poco al costado. ¿En qué niveles? Uno no se atrevería a decir cómo se soluciona este problema, pero a medida que lo hemos estado desarrollando, que hemos hablado sobre esta cuestión, aparecen claramente algunos puntos. El primero es la policía provincial. Es una policía que no ha sido prácticamente tocada nunca, el poder civil, si se quiere, no ha intervenido, ha permitido que se generaran focos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, y con fuerzas de seguridad en esa situación es imposible abordar cualquier política en este sentido. Lo primero que a cualquiera se le puede ocurrir es que las fuerzas de seguridad tienen que estar en orden y limpia. O sea, es una oportunidad para ordenar y para limpiar las fuerzas policiales después de que fue descabezada por la acusación contra el jefe de la policía de estar involucrado en protección a narcotraficantes. El otro nivel es el de las barras bravas. Cualquier tema que se toque relacionado con el narcotráfico aparece en barras bravas por todos lados, por lo menos en el caso de Rosario. Barras bravas y policía. Hay un tema que es importante ahí, que la sociedad en su conjunto tiene que encarar y que tiene que ver con la desaparición de las barras bravas. Y el tercer tema es el tema de las barriadas populares. Es evidente ahí que hay falta de contención, que se necesita contención y que se necesitan políticas específicas de protección incluso para la población. Esos son tres niveles que a uno se le ocurre, no siendo un especialista en el tema, que simplemente a partir de ir conociendo lo que está sucediendo en este momento en esta ciudad, se le ocurre que pueden ser tres temas importantes para encarar desde una gestión de gobierno. Seguimos con este tema. La inseguridad y el delito no son exclusividad de Rosario y la provincia de Santa Fe, pero en los últimos meses se ha intensificado el delito en este distrito. Por eso estamos también con el politólogo Pablo Bulcurf, para que nos dé más información y análisis sobre el tema. Pablo es docente de la Universidad de la UBA y de Quilmes y también investigador. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Muchas gracias. Como planteaba, el delito no tiene fronteras, pero parece que está ahora con más fuerza y más presencia en Rosario. Rosario, que uno cuando visita ve una ciudad pujante, moderna, con construcciones, sin embargo, ahora con el delito más intensificado. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que tener en claro que el delito es un fenómeno, el delito principalmente vinculado al narcotráfico, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno transnacionalizado y lo que vemos en Rosario es la punta de un iceberg, ¿sí? Que hace síntoma en estas últimas semanas. Pero realmente creo que una de las cosas principales para poder dar cuenta, como les decía, de este fenómeno complejo, es analizar el aspecto multicausal que tiene el delito. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura más cercana, que es evidentemente lo que lo pone hoy en los medios de comunicación, pero también hay problemas estructurales que tienen que ver, algunos con cuestiones de seguridad y otros con problemas sociales que son en cierta manera endémicos y que ya hace décadas que se circunscriben principalmente a los conurbanos de las grandes ciudades, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. ¿Sociales, ¿no? de qué tipo? Principalmente tiene que ver con la desaparición del trabajo como uno de los estructuradores principales de la vida moderna. Hoy en día en la Argentina tenemos más o menos 900.000 jóvenes que no estudian,
entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan, ¿no? Entonces eso evidentemente... ¿En dónde esos 900.000? En todo nuestro país. Todo el país. En todo nuestro país. Acá también hay que resaltar que desde el gobierno nacional y también desde parte del gobierno de las provincias se han estado implementando en estos últimos años políticas que tienden a volver hacia la escolarización y a bajar sobre todo los niveles de indigencia, como es la asignación universal por hijo, que son políticas que ya están demostrando efectividad al respecto. Pero tenemos que tener en claro que hay personas que desconocen el trabajo como una actividad humana, no solamente en su propia experiencia, sino en la experiencia familiar, ¿no? Y esto tiene que ver con un fenómeno de la exclusión social que ya se está dando a nivel mundial y sobre todo en nuestra región, en nuestro país, hace más de 30 años, ¿no? Que también tiene una responsabilidad política. Esto es importante resaltarlo, que nuestro país estuvo muy vinculado a las políticas neoliberales de la década del 90. A esto se le suma que lamentablemente desde la democracia hasta por lo menos un poco más de hace 10 años, en la Argentina se vivió una especie de desgobierno civil o político de las cuestiones policiales, ¿sí? Es muy común ver el famoso ya caso histórico de Cabezas como el inicio de una toma de conciencia por parte de la clase política, de los sectores dirigentes y también en nuestra responsabilidad de los académicos de tomar el toro por las astas de lo que tiene que ver con el problema del control civil y de alguna manera transformar las fuerzas policiales, ¿no? Cecilia. Sí, hay una información, Pablo, que da cuenta que se invirtieron 40 millones de pesos en cámaras de seguridad y 0 pesos para política social o para reforma policial. Ya que sos politicólogo, desde la política, ¿cómo se puede ver, cómo se puede resolver, qué alternativa hay para resolver esta situación? Bueno, acá hay que aclarar que se ha invertido tanto por parte del gobierno nacional como de varias de las provincias. El tema de la seguridad es un tema federal, ¿no? Porque la responsabilidad inmediata queda en manos de las provincias, ¿no? Se ha invertido tanto en reforma de las estructuras policiales, se ha invertido enormemente en la aplicación de nuevas tecnologías, que es el sistema de cámaras, sistemas satelitales y también en cuestiones vinculadas con la reforma de los sistemas educativos a nivel policial. El ejemplo más contundente a nivel nacional, creo que modelo en América Latina, es la creación del Ministerio de Seguridad, por un lado, y por el otro lado, un ejemplo muy interesante es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto significa que en estos últimos 10 años el gobierno y sobre todo el gobierno nacional ha implementado políticas muy acertadas en materia de seguridad. Eso no significa que los temas se puedan solucionar de la noche a la mañana. Hemos visto en el pasado el uso político de la seguridad o del delito. Varios ministros se han referido ahora y anteriormente a la inseguridad como una sensación. Entonces vemos que en general el partido gobernante frente al delito dice es una sensación, el opositor dice es una realidad. Cuando es una sensación, ¿lo es para todo el país? ¿O cuando es una realidad, lo es para todo el país? ¿O depende del político que lo defina? Bueno, es indudable que como cuestión, como todo tema importante y emergente, el problema de la seguridad está presente. Ahora, lo que sí es cierto que, aunque parezca mentira, la Argentina, por lo menos en delitos ligados al homicidio o lesiones gravísimas, es comparativamente uno de los países más seguros. Esto no significa que en los últimos 30 años ha crecido el problema de la seguridad y sobre todo en delitos como tiene que ver con el narcotráfico y delitos vinculados en todo el mundo. ¿Sí? Creo que también hay un defecto en la comunicación de los problemas de la seguridad. Pero ¿sí? Entonces, ¿la sensación de la inseguridad lo es o no lo es? Sí, sí, evidentemente en la Argentina hay una sensación de inseguridad que está por arriba del delito real. Eso es una cosa palpable. Supongamos... ¿En todos lados? Yo diría que prácticamente en todos lados y en los sectores urbanos esto se ve en forma mucho más clara, ¿no? Pero para el que lo sufre... es evidente que también hay que diferenciar el tipo de delito,
¿sí? Una cosa es el homicidio, las lesiones gravísimas, delitos que empiezan a emerger ahora, como pueden ser los delitos vinculados a la violencia de género o la violación, que es un delito muy aberrante, de cuáles son las tasas reales del delito. Hay un reciente estudio que ya tiene 2 años de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encabezado por el doctor Zaffaroni, que ha relevado, por lo menos en Capital Federal y en una segunda etapa, incluye provincia de Santa Fe y algunos partidos del conurbano, que es un análisis exhaustivo y objetivo de todos los homicidios y sus modalidades. Esto demuestra las características del homicidio y también que comparativamente, aunque nos cueste creerlo, la Argentina es un país seguro en términos comparativos. Luis. Sí, yo estaba siguiendo atentamente lo que estaba diciendo acá el licenciado, y creo que la diferencia entre sensación y inseguridad real no quiere decir que sea todo sensación, sino que hay una inseguridad que es real, siempre, ¿no? Aunque la sensación de inseguridad sea mayor que la inseguridad, hay una inseguridad concreta. Ese me parece que es lo que se quiere decir cuando se plantean estas dos situaciones. Pero a mí me interesaba preguntar el tema, primero el tema de Rosario, que aparece en las estadísticas con un nivel muy alto de homicidios dolosos, digamos, en las estadísticas a nivel nacional, ¿no? Y el otro tema es la relación con el narcotráfico. Sí, la provincia de Santa Fe ha tenido históricamente tasas de delito elevadas. Paradójicamente el homicidio es más elevado en la ciudad capital que en la propia ciudad de Rosario. Esto han demostrado los estudios tanto de la provincia como el que recientemente mencioné de la Corte Suprema. El narcotráfico es evidente que está en una situación muy crítica como fenómeno social, al que no podemos dejar de analizar en relación a ciertos problemas estructurales de carácter social. Digamos, en la ciudad de Rosario hay uno de los cinturones más pobres, con mayor hacinamiento, hay cuestiones vinculadas a la falta de vivienda, hay otras cuestiones, como mencioné anteriormente, con la situación especial de los jóvenes, que son las principales víctimas. Ustedes van a ver que en estos homicidios que se han realizado en estas últimas semanas, vemos que la población juvenil es la más afectada y las que están siendo utilizados como sicarios, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones que son mucho más profundas y más difíciles de solucionar, que es la falta de trabajo y sobre todo la percepción cultural de las no expectativas de vida que tienen gran parte de los jóvenes. Y posiblemente sea una de las deficiencias más grandes de toda la dirigencia política, es tratar de buscar un horizonte de sentido que tienda, ¿no?, a encaminar y dar soluciones a estos problemas sociales. Esto no significa que no haya que tomar decisiones muy concretas que tienen que ver con políticas de seguridad pública, sí, que de alguna manera tienen que articularse muy bien entre el aspecto federal y el aspecto provincial que tiene todas las cuestiones policiales. Y en el caso de Santa Fe es muy claro que hace falta una fuerte reforma policial. Y con respecto, lo más breve que puedas, a los planes sociales que tienen la mejor intención de acompañar a la gente en una situación de pobreza, en un momento también tienen quizá la consecuencia de, como decías, mantener a chicos sin trabajo o que no buscan el trabajo. En términos generales es mucho más compleja la situación. Las políticas y principalmente la asignación universal, que hoy en día está llegando a 3.600.000 personas en términos generales, han sido muy efectivas, sobre todo para salir de la situación de indigencia en el que habíamos quedado a partir de la crisis de 2001. Claro. En ese sentido son muy efectivas. No tenemos que olvidar que esto también hizo crecer la escolaridad, porque casualmente la asignación obliga a que los padres para recibirla. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que esto es una primera etapa.
es evidente que una política como la asignación universal tiene que ir seguida de políticas complementarias que son mucho más difíciles de implementar, que tiene que ver con la creación de trabajo genuino, ¿no? Esto es una cosa que es un fenómeno global que ya tiene casi unos 40 años, que muchos han trabajado, que tiene que ver con la desaparición del trabajo, también ligado a la aplicación de las tecnologías en el proceso productivo. Muy bien. Muchas gracias, Pablo Bulcurf, por venir al noticiero. No, muchas gracias a ustedes.